Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Ruzco Lequier. ¿Cómo curar el antisemitismo? ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Qué preguntas, no? Bueno, vamos a charlar un poquitito de estos conceptos. Pues sabes que en Hungría hay un partido que se llama Jobbik. También se conoce con el nombre Movimiento por una Hungría Mejor. La verdad que es un partido político ultraconservador, fascista, neonazi, yo diría nazi, racista y antisemita. E incluso este partido acusó, claro, como son nazis, acusó a los judíos de ser parte de un conjunto de intereses económicos occidentales. Claro, decían que los judíos querían controlar el mundo, lo mismo que fue escrito en los protocolos de los sabios de Sion. Este libro de los protocolos fue una ficción que fue creada por los miembros del servicio secreto zarista a finales de la década de 1890. Y esto incluso, este protocolo de los sabios de Sion fue revelado como falso, claro, por The Times en 1921. Pero este partido Jobbik, este partido húngaro, pidió una lista de todos los judíos en el gobierno húngaro. Y en las elecciones parlamentarias que hubieron en Hungría en abril del 2014, este partido se aseguró el 20% de los votos, convirtiéndolo en el tercer mayor partido de Hungría. Claro, hasta el año 2012, uno de sus miembros líderes era un político que tenía 20 y pico de años, cuyo nombre es Xanad Szegedy. Este hombre, Szegedy, era una estrella en ascenso en este partido Jobbik, y se hablaba de él como el futuro líder del partido. Hasta que un día, este hombre, Xanad Szegedy, descubrió que él era judío. Increíble, ¿no? Un partido nazi liderado por una persona que descubre que él era judío. Y claro, algunos miembros del partido lo investigaron, impidieron su progreso, le investigaron los antecedentes y finalmente encontraron precisamente que la abuela materna de este Xanad Szegedy era una sobreviviente judía de Auschwitz. Y su abuelo materno también lo era. E incluso la mitad de la familia de Szegedy había sido asesinada durante el Holocausto. Claro, los oponentes a este Szegedy empezaron a esparcir rumores sobre los antepasados judíos en los medios de comunicación, en internet. Y pronto este Szegedy descubrió que lo que estaban diciendo de él, luego de chequear los reclamos, en realidad se dio cuenta que eran verdaderos. Después de Auschwitz, sus abuelos, que alguna vez fueron judíos ortodoxos, decidieron esconder posteriormente y completamente su identidad. Y cuando su madre tenía 14 años, su padre le contó el secreto, pero le ordenó que no se lo revelara a nadie. Entonces Szegedy ahora sí conocía la verdad sobre sí mismo. Qué importante en la vida, conocer la verdad sobre uno mismo. Él, en consecuencia, decidió renunciar al partido y averiguar más sobre el judaísmo. Y fue a ver a un rabino de Chabad, un rabino que se llama Shlomo Koves, quien al principio creyó que estaba bromeando, claro. Pero, sin embargo, el rabino arregló para que Szegedy fuera a clases sobre judaísmo y que también fuera a la sinagoga. Claro, al principio Szegedy decía, las personas estaban choqueadas porque él era tratado por algunos como si fuera un leproso, pero él persistió en el estudio. Te quiero comentar que al día de hoy va a la sinagoga, respeta Shabbat, aprendió hebreo, se llama a sí mismo David y en el año 2013 se hizo la circuncisión. Cuando al principio admitió la verdad sobre sus antepasados judíos, uno de los amigos de él en el partido Jobbik le dijo, lo mejor sería si te matamos para que puedas ser enterrado como un húngaro puro. Y otro le aconsejó que hiciera una disculpa pública. Y este comentario, dice Szegedy, fue lo que lo hizo dejar el partido. Pensé,
¿Se supone que debo pedir perdón por el hecho de que mi familia fue asesinada en Auschwitz? Repito la pregunta. ¿Se supone que debo pedir perdón por el hecho de que mi familia fue asesinada en Auschwitz? Y cuando él se dio cuenta que era judío, empezó a cambiar su vida, porque transformó el entendimiento que él tenía del mundo. Hoy, él dice que su enfoque como político es defender los derechos humanos para todos. Soy consciente de mi responsabilidad y sé que tendré que hacerlo bien en el futuro. La historia de Szegedy no es solamente una curiosidad porque nos lleva al mismo corazón de la extraña, tensa naturaleza de nuestra existencia como seres morales. Y la pregunta sigue en pie. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Bueno, en realidad lo que nos hace humanos es el hecho de que somos racionales, somos reflexivos, podemos pensar las cosas. Pensamos y sentimos empatía y simpatía. Y esto empieza temprano, o debería empezar temprano. Incluso los recién nacidos lloran cuando escuchan a otro bebé llorar. Alguien dice que tenemos neuronas espejo en el cerebro, que nos hacen contraernos de dolor cuando vemos que alguien más está sufriendo. Sin embargo, mucho de la historia de la humanidad ha sido una historia de violencia, de opresión, de injusticia, de corrupción, de agresión, de guerra. Tampoco históricamente se ha hecho una diferencia significativa
si los actores en la historia habían sido bárbaros o ciudadanos de una civilización avanzada. Los griegos de la antigüedad, que eran maestros del arte, de la arquitectura, drama, poesía, filosofía y ciencia, se perdieron a sí mismos en la aniquilación de las guerras del Peloponeso, esta guerra que hubo entre Grecia y Esparta. Y claro, esta guerra, que fue en el último cuarto del siglo V antes de la era común, sucedió. Y los griegos nunca se recuperaron por completo, porque la verdad que la guerra del Peloponeso fue el final de la época dorada de Grecia. A fines del siglo, yo diría, sí, en París y en Viena, en los años 1890, tanto París como Viena fueron los centros líderes de la civilización europea, pero también fueron estas dos ciudades los líderes mundiales del antisemitismo. París con el caso de Dreyfus y Viena con el alcalde antisemita Karl Lueger, a quien Hitler después citó como su inspiración. Cuando somos buenos estamos un poco más bajos que los ángeles, pero cuando somos malos estamos más bajos que las bestias. Entonces, ¿qué nos hace morales? ¿Y qué, a pesar de todo, hace a la humanidad capaz de seres tan inhumanos? Platón pensó que la virtud era el conocimiento. Porque si nosotros sabemos que algo está mal, no lo haremos. Aristóteles, por ejemplo, pensaba que la virtud era el hábito aprendido en la infancia hasta que se convierte en parte de nuestro carácter. Vamos a ver otros dos gigantes intelectuales, como por ejemplo David Hume y Adam Smith, que eran intelectuales de la Ilustración escocesa, pensaban que la moralidad viene de la emoción, sentimiento de compañerismo. El pensador Immanuel Kant creía él que venía de la racionalidad. Un principio moral es uno que estás dispuesto a prescribir para todos. De ahí que, por ejemplo, mentir no puede ser moral porque no querés ni deseas que otros te mientan. La verdad que estos puntos de vista tienen algo de verdad para ellos. Y podemos incluso encontrar sentimientos similares en la literatura rabínica. En el espíritu de Platón también se hablaba que algunos quienes hacen mal porque él o ella no fueron educados para saber lo que está bien. Entonces, veamos. Maimónides, como Aristóteles, pensaba que la virtud viene de una práctica repetida. La ley judía, que es la halajá, crea hábitos del corazón. Los rabinos dijeron que los ángeles de la bondad y la caridad discutieron por la creación del hombre, porque claro, naturalmente sentimos por otros, como Hume y Smith argumentaron. Pero estas ideas solo sirven para profundizar todavía la cuestión. Qué preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Qué es lo que nos hace humanos? Sigamos pensando para profundizar la cuestión. מבקשות את העזרה להמשיך איתך את המסע ובצדדים הפרחים כאילו ידעו את זהותם
מחפשים עוד קרן אור שתעזור עולה גימה קטנה של מים ממעייני החוכמה תביא להם את התקווה הרים ראשי אשא עיניי אל ההרים במרחקים וקולי יישמע כזעקה כתפילת האדם וליבי יקרא מאין יבוא עזרי עובר אני כעת בנופים חדשים הצעדים הם נעשים כה איטיים מה יש שם שאין פה שאל אותי עובר מה בלב אתה שומע שישה עיר שעל גבו מונח כל עברו מביט סביב ומחפש את עולמו שההווה כל כך קשה אמר דבר הרים ראשי אל המחר Entonces, si el conocimiento, emoción y razón nos llevan a ser morales, ¿por qué es que los humanos odian, lastiman y asesinan? Claro, una respuesta tomaría más de una vida, pero hay una respuesta corta, que es simple. Somos tribales. Nos formamos como parte de un grupo. La moralidad es causa y consecuencia de este hecho. Hacia las personas con las que estamos o nos sentimos estar relacionadas, claro, somos capaces de altruismo, pero hacia los extraños sentimos miedo, y el miedo es capaz de convertirnos en monstruos. Es así. Nos ata a otros en un vínculo de altruismo recíproco cuando estamos en nuestro grupo, pero esto nos ciega a la humanidad de aquellos que están fuera de este vínculo. Une este vínculo, pero también divide. La moralidad convierte el yo del interés personal en el nosotros del bien común. Pero cuando creamos en nosotros, automáticamente estamos creando un ellos. ¿Qué es ellos? Son las personas que no son como nosotros. Incluso la más universal de las religiones.
Ha visto a menudo aquello fuera de la fe como un Satán, el infiel, el anticristo, el hijo de la oscuridad, el no redimido. Y ellos han cometido actos indecibles de brutalidad en el nombre de Dios. La verdad que ni el conocimiento platónico, ni la moral de Adam Smith, ni la razón kantiana ha curado el corazón de la oscuridad en la condición humana. Por eso es que hay dos oraciones que resplandecen a través de la parashá como el sol emergiendo detrás de las detrás de las nubes. Y dice, no deberán maltratar u oprimir al extraño de ninguna manera. Recuerden que ustedes mismos fueron alguna vez extraños en la tierra de Egipto. Y también dicen, no deberán oprimir a los extraños, porque ustedes saben lo que se siente ser un extraño, porque fueron extraños alguna vez en la tierra de Egipto. La verdad que los grandes crímenes de la humanidad fueron cometidos contra el extranjero, contra el forastero, contra el que no es como nosotros. Porque reconocer la humanidad en el extraño ha sido el punto débil histórico de casi todas las culturas. Los griegos veían a los no griegos como bárbaros. Los alemanes llamaron a los judíos alimañas, piojos, un cuerpo extraño, un cáncer en el cuerpo de la nación. En Ruanda, por ejemplo, los hutus llamaban a los tutsis ingenzi, que quiere decir cucarachas. Entonces, deshumanizar al otro y a todas las fuerzas morales en el mundo no nos salvarán del mal. El conocimiento es silenciado, la emoción está anestesiada y la razón queda pervertida. Los nazis se convencieron a sí mismos y a otros convencieron que al exterminar a los judíos le estaban haciendo un favor a la raza aria. Lo mismo que están haciendo los islamistas, los terroristas islámicos. Hay como si fuera el mal altruista para ellos. Y por eso que los mandamientos que yo cité sean tan importantes, porque la Torá enfatiza el punto una y otra vez. Los rabinos dijeron que el mandamiento de amar al extranjero aparece 36 veces en la Torá. La ley judía está ahí, confrontando directamente el hecho de que el cuidado al extraño no es algo por lo cual podemos confiar en nuestros recursos morales normales de conocimiento, de empatía y racionalidad. Usualmente, claro, podemos, pero bajo situaciones de alto estrés o cuando sentimos que nuestro grupo amenazado, y está realmente amenazado, quizás no podemos. Pero también la misma inclinación que saca lo mejor en nosotros, o sea, nuestra inclinación genética a hacer sacrificios por el bien de gente querida, parientes y amigos, también puede sacar lo peor de nosotros. ¿Cuándo? Cuando tememos al extraño. Somos animales tribales y somos fácilmente amenazados por los miembros de otra tribu. Ahí en ese momento sale lo peor de nosotros.
רחם, רחם. Ahora, los mandamientos fueron dados después del Éxodo. Y acá hay una idea muy radical, porque cuidar al extraño es el motivo por el que los israelitas experimentaron exilio y esclavitud antes de que pudieran entrar a la tierra prometida y puedan construir su propia sociedad y estado. No tendrán éxito en cuidar al extraño, implica Dios, hasta que ustedes mismos sepan en sus propios huesos y en su propio cuerpo lo que se siente ser un extraño. Esto yo digo que es empatía. Y no olvidarlo. Yo, dice Dios, ya les he ordenado a recordarse ustedes mismos hacia sus hijos el sabor de la aflicción y la amargura cada año empieza. Porque aquellos que olvidan lo que se siente ser un extraño, eventualmente van a oprimir extraños. Y si los hijos de Abraham oprimen extraños, ¿por qué entonces los hice mis compañeros en el pacto? Entonces, claro, la empatía, la simpatía, el conocimiento y la racionalidad son usualmente suficientes para dejarnos vivir en paz con otros, pero en tiempos difíciles no están así. Por ejemplo, serbios, croatas y musulmanes vivieron pacíficamente juntos en Bosnia por años. También lo hicieron los Hutus y Tutsis en Ruanda. El problema surge cuando hay cambio, cuando hay una disrupción, cuando las personas están ansiosas y asustadas. Por eso es que las defensas excepcionales son necesarias. Por eso es que la Torá habla de memoria e historia, cosas que van al corazón de nuestra identidad, porque tenemos que recordar. Y digo tenemos que recordar que alguna vez estuvimos del otro lado de la ecuación, porque nosotros fuimos alguna vez extraños. Nosotros fuimos los oprimidos, las víctimas.
porque recordar el pasado judío nos fuerza a sufrir una inversión de roles. En medio de la libertad, tenemos que recordarnos a nosotros mismos lo que se siente ser un esclavo. Volviendo a la historia al principio, lo que le pasó a Xanad Szegedi, se llama David Szegedi, fue exactamente eso, la inversión del rol. Él era un odiador que descubrió que pertenecía entre los odiados. Lo que lo curó del antisemitismo fue inversión del rol. Esta inversión del rol descubrió que él era un judío. Y eso para él fue un descubrimiento que le cambió la vida, porque habiendo vivido y sufrido como extraños, nosotros nos convertimos en el pueblo mandado a cuidar de los extraños. Y la mejor manera de curar el antisemitismo es hacer que las personas experimenten ellos mismos lo que se siente ser un judío. La mejor manera de curar la hostilidad de los extraños es recordar que nosotros también, desde la perspectiva de alguien más, somos extraños. La memoria y la inversión de los roles son los más poderosos recursos que tenemos para curar la oscuridad que algunas veces puede obstruir el alma humana. דברים קטנים, דברים פשוטים, וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות, ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. לראות, אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.
וחבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר, הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר.